Nos volvemos a encontrar en un nuevo video de salud y belleza natural orgánica. ¿Y qué viaje tan increíble de conocimiento biológico tenemos por delante hoy? Totalmente. La misión de esta exploración detallada es desglosar un material verdaderamente fascinante sobre cómo limpiar el cuerpo desde su estructura celular más básica. Así es. No se trata de esas tendencias superficiales, digamos, de tomar jugos mágicos durante un fin de semana esperando un milagro metabólico. Claro, eso nunca funciona a largo plazo. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo lo que nuestro documento de origen titula El mapa de la desintoxicación profunda, el camino de los 7 pasos. Es un manual clínico súper exhaustivo. Lo es, porque te enseña cómo apoyar al organismo sin forzarlo, respetando su arquitectura y su orden natural. Así que vamos a desempacar esto porque la densidad de información y los mecanismos de acción que describe son francamente brutales. Y para entender este mapa estructurado, es imperativo dominar primero el concepto de la homeostasis. Ajá. Hablamos de esa capacidad extraordinaria que tiene el organismo para autorregularse, o sea, ajustar su química en milisegundos y mantener la estabilidad interna frente al caos del entorno. Es como un termostato ultrainteligente. Exactamente. Lo fascinante del cambio de paradigma que plantea este material es que el gran problema de la salud moderna no radica principalmente en la deficiencia. No son las vitaminas o minerales que nos faltan. No. El núcleo de la crisis actual es el exceso. El exceso de carga tóxica. Así es. Enfrentamos una carga acumulativa inmensa de toxinas, residuos químicos, metales pesados y, digamos, un estado de estrés crónico constante. La biología evolutiva humana simplemente no fue diseñada para procesar esta avalancha sintética constante sin colapsar. Y fíjate que esa premisa nos lleva directo a la regla de oro que sostiene todo este análisis del documento. Que es fundamental. Sí, el cuerpo solo puede empezar a eliminar toxinas profundas cuando deja de intoxicarse de manera aguda. Parece de un sentido común aplastante. Pero es algo que se ignora de forma sistemática en casi todos lados. Totalmente. Si el sistema está en modo de emergencia, agotando su glutatión y sus enzimas procesando nuevos químicos que se ingirieron hoy, pues carece por completo de la energía metabólica y de los recursos para limpiar el historial almacenado en la grasa celular. Y sobre esa carga acumulativa histórica, hay puntos muy específicos que el texto aborda, ¿cierto? Sí. El texto original enumera varias vías por las cuales esta intoxicación sistémica comienza desde etapas muy tempranas de desarrollo. Menciona intervenciones médicas, si no me equivoco. Así es. Menciona específicamente las intervenciones médicas pediátricas, incluyendo ciertas vacunas infantiles tradicionales y la vacuna contra el VPH. Ok. También hace una alusión directa a las políticas macro de salud pública, citando a figuras políticas recientes como Kennedy en Estados Unidos, identificando todos estos factores como fuentes de exposición química sistémica temprana. Y aquí, quiero hacer una pausa muy importante para la audiencia. Claro, adelante. Queremos dejar absoluta y meridianamente claro que nuestro objetivo metodológico aquí es reportar estas ideas y ejemplos contenidos en el material original de manera totalmente neutral e imparcial. Es un análisis del texto, nada más. Exacto. No estamos tomando ninguna postura política ni avalando o rechazando de ninguna manera estas afirmaciones médicas. Nuestro trabajo es simplemente desglosar la mecánica del texto. Es crucial mantener esa rigurosidad analítica para poder desglosar la fisiología de los 7 pasos sin ningún tipo de sesgo. Definitivamente. Y antes de sumergirnos en el primer error monumental que comete la mayoría al intentar limpiar su cuerpo, hay un recordatorio importante. Continúa el aprendizaje aquí en Salud y Belleza Natural Orgánica. Bien, ahora sí, entremos a la ingeniería biológica del asunto. Vamos a ello. El texto señala un error crítico que arruina casi cualquier intento de limpieza profunda, y todo se reduce a una variable innegociable, que es el orden de ejecución. El orden lo es todo. Empezar a movilizar metales pesados o atacar patógenos sin haber preparado las vías de salida del cuerpo desencadena crisis curativas brutales. O sea, es el equivalente biológico a organizar una demolición interna en un edificio, pero con todas las puertas de salida clausuradas. Esa analogía arquitectónica es perfecta. Porque el polvo y la toxicidad simplemente rebotan, recirculan por la sangre y se asientan en tejidos aún más profundos, como el sistema nervioso. Exactamente. Y eso visualiza perfectamente por qué el paso 1 no es limpiar en sí.
sino la fase de preparación biológica integral. Así es. Antes de intentar sacar la basura celular almacenada, hay que abrir y engrasar 4 sistemas de drenaje fundamentales. Empezando por los pulmones. El primero son los pulmones, sí. Existe una percepción muy limitada de que los pulmones solo sirven para captar oxígeno, pero fisiológicamente exhalan cerca del 70% de los desechos gaseosos del cuerpo, como el dióxido de carbono y otros metabolitos volátiles. El 70% es una locura. Sí, existe una congestión pulmonar subclínica, la oxigenación celular cae en picada y la combustión necesaria para la desintoxicación se paraliza. Y el texto menciona síntomas muy curiosos sobre esto. Como una tos seca persistente, opresión en el pecho o esa necesidad constante de dar suspiros profundos a lo largo del día. O sea, esos suspiros frecuentes son como un mecanismo autónomo de rescate biológico. El cuerpo intenta forzar la apertura de las vías respiratorias para no asfixiarse con sus propios desechos. Tiene todo el sentido del mundo cuando lo ves desde esa perspectiva. Y para optimizar esta vía de intercambio gaseoso, el material sugiere alimentos expectorantes, como los rábanos, el brócoli, la pera, y hierbas superpotentes como el tomillo o la raíz de elecampana. Y lo que resulta apasionante es la mecánica detrás de estos remedios. Claro, los compuestos volátiles del tomillo no solo actúan como antimicrobianos, sino que rompen la tensión superficial de la mucosidad densa en los alvéolos. Permitiendo que las toxinas atrapadas sean expulsadas. Exacto. Y esto, acompañado de respiración profunda en entornos ricos en fitoncidas, como caminar en un bosque, pues fuerza la ventilación profunda. Una vez que los pulmones tienen capacidad de expansión y expulsión, el foco metabólico pasa al segundo sistema en este primer paso, que es el sistema linfático. La gran red de alcantarillado. Llevar los glóbulos blancos hacia los ganglios donde los macrófagos destruyen a los patógenos. Pero el detalle anatómico crítico de la linfa es que carece de un órgano de bombeo central, ¿verdad? Ese es el gran problema. Mientras que la sangre tiene el corazón para impulsar la presión, el líquido linfático depende enteramente de la contracción de los músculos esqueléticos y del movimiento articular. Entonces, si no te mueves, se estanca. Tal cual. Retención crónica de líquidos en tobillos y manos, celulitis fibrosa, ganglios crónicamente inflamados o una piel opaca y asfixiada son señales clínicas de que este sistema de alcantarillado está completamente atascado. Si la linfa está estancada, toda esa toxicidad se queda flotando en el espacio intersticial, bañando a las células sanas en un pantano químico. ¡Qué imagen tan fuerte, pero real! Y las soluciones que propone el texto aplican principios físicos muy lógicos. Nutricionalmente recomiendan granada y toronja para fluidificar y aportar antioxidantes. Pero sobre todo, técnicas mecánicas. Exacto. El cepillado en seco de la piel, que crea una fricción superficial estimulando los capilares linfáticos justo debajo de la dermis. Y la técnica reina que mencionan es saltar en un trampolín. Sí, al rebotar, los cambios bruscos en la fuerza G abren y cierran de golpe las millones de válvulas linfáticas unidireccionales que tenemos, forzando un drenaje de abajo hacia arriba en contra de la gravedad. Es física de fluidos aplicada al bienestar. Es fascinante. Y para profundizar en estas dinámicas de fluidos corporales, continúa el aprendizaje aquí en Salud y Belleza Natural Orgánica. Avanzando al tercer pilar de esta preparación estructural, entramos en el intrincado territorio del sistema nervioso. Esto plantea una barrera neurofisiológica que es infranqueable, según el texto. Totalmente infranqueable. Un organismo atrapado en un estado de estrés crónico simpático, que es el clásico modo de lucha o huida, jamás, bajo ninguna circunstancia, activará sus vías de limpieza profunda. La biología evolutiva es muy pragmática. Si percibe un peligro constante, ya sea un depredador físico o estrés financiero y emocional crónico en la vida moderna, redirige toda la sangre y energía hacia los músculos esqueléticos y el cerebro para sobrevivir hoy. O sea, la desintoxicación, la regeneración celular y la digestión profunda pertenecen exclusivamente a la rama parasimpática. Al modo de descanso, digestión y reparación. Intentar desintoxicar un cuerpo estresado es pedirle a la biología que haga algo para lo que no está programada en ese instante. Es remar contra la corriente. Por eso las recomendaciones apuntan a calmar la conductividad eléctrica del cuerpo. Aportando magnesio a través de hojas verdes crudas, consumir cacao crudo y utilizar plantas sedantes como la pasiflora y la lavanda. Pero la herramienta maestra aquí
el interruptor que cambia el sistema nervioso de simpático a parasimpático, es priorizar las fases de sueño profundo, Y esto se enlaza de inmediato con el cuarto sistema de preparación, que son las glándulas suprarrenales. esas pequeñas fábricas endocrinas posadas sobre ambos riñones. Son las gestoras principales de cómo respondemos al estrés mediante la secreción de cortisol y adrenalina. Y cuando experimentan agotamiento crónico por sobreestimulación, el cuadro clínico resultante es una paradoja, agotadora. Fatiga paralizante pero con una incapacidad total para conciliar el sueño por la noche. O una necesidad farmacológica de ingerir café o bebidas energéticas solo para mantener los ojos abiertos en la mañana. Y también antojos descontrolados por alimentos extremadamente salados, porque las glándulas están perdiendo sodio a pasos agigantados. Y para restaurar esta reserva de energía vital, el protocolo no recomienda más estimulantes, por supuesto. Sino plantas adaptógenas. Ese concepto de plantas adaptógenas es clave desglosarlo para quienes nos escuchan. Hierbas como la rodiola, el eleuterococo o la schisandra no estimulan como la cafeína, ni deprimen como un sedante farmacéutico. Literalmente adaptan su función a la necesidad bioquímica del individuo. Si el cortisol está por las nubes en la noche, ayudan a regularlo hacia abajo. Y si está por los suelos en la mañana, modulan los receptores para elevar la energía. Trabajan junto con el perejil y la ortiga para nutrir el tejido glandular. Y una vez que este cimiento cuádruple está sólido, entonces sí, el cuerpo está preparado para abrir las vías de eliminación masiva. Y antes de cruzar esa puerta metabólica hacia el paso 2, continúa el aprendizaje aquí en Salud y Belleza Natural Orgánica. Bien, llegamos al punto de inflexión. El paso 2 se enfoca exclusivamente en el colon. Es un proceso de rehabilitación que el mapa de este texto estima en 3 semanas de duración. Históricamente, y de manera súper reduccionista, se ha visto al colon como un simple conducto de eliminación pasiva. Como una simple tubería. Exacto. Pero el material subraya que es un órgano inmunológico y metabólicamente hiperactivo, responsable de regular la inflamación sistémica. Si el peristaltismo intestinal se detiene y no existe una evacuación diaria y completa, se desencadena un proceso patológico gravísimo. Conocido como la reabsorción de endotoxinas, que explica muchísimos males crónicos. Las endotoxinas son básicamente fragmentos tóxicos de membranas de bacterias muertas y desechos metabólicos estancados. Y al no ser evacuados, la presión en el intestino aumenta, la mucosa se vuelve permeable y estas toxinas cruzan la pared intestinal. Regresando al torrente sanguíneo a través de la circulación enterohepática. Literalmente, el hígado se ve forzado a lidiar nuevamente con la misma toxicidad que ya había empacado para expulsar. Las alarmas de que esta vía está taponada son súper claras. Inflamación abdominal severa. Una lengua recubierta de saburra blanca al despertar. Mal aliento persistente. Y la dependencia del café irritando la mucosa para poder ir al baño. Para reparar esa mucosa dañada y activar la motilidad natural, los remedios se enfocan en lubricación y acción enzimática. La papaya aporta papaína, una enzima capaz de disolver acúmulos de proteínas estancadas. El psyllium husk actúa como una fibra expansiva que barre las paredes intestinales, atrapando toxinas sin generar microabrasiones. Y el cristal puro de aloe vera funciona como un bálsamo antiinflamatorio espectacular para el tejido irritado. Todo esto prepara el ecosistema para el paso 3, una fase de 3 semanas que se adentra en un territorio biológico que a muchos les resulta profundamente incómodo. ¿Los parásitos? Sí, es un tema tabú, pero la carga parasitaria oculta es un factor sistémico masivamente subestimado en la actualidad. Las estadísticas y estimaciones citadas en el documento sugieren que hasta el 90% de la población adulta en sociedades modernas alberga algún tipo de parásito. Y aquí es donde la rigidez del orden de los 7 pasos demuestra ser una cuestión de vida o muerte metabólica. El texto advierte, con muchísimo énfasis clínico, sobre el efecto kamikaze. Si alguien decide tomar un potente desparasitante botánico o químico sin tener el colon despejado, evacuando a la perfección, ocurre un desastre absoluto. Al morir masivamente, estos organismos no desaparecen por arte de magia. Se descomponen internamente, liberando enormes cantidades de amoníaco, neurotoxinas y metales pesados que tenían encapsulados en su interior. Y si esas toxinas altamente reactivas no tienen una salida inmediata por el colon, desencadenan una crisis inflamatoria aguda, niebla mental severa e incluso daño hepático temporal. Las fuentes de contagio mencionadas en el texto
También desmitifican la idea de que los parásitos son exclusivos de aguas no potables en lugares remotos, Fíjate que utilizan el crudo ejemplo de los enormes osos en Alaska. cuyo sistema está repleto de parásitos gigantescos de metros de largo como resultado directo de su dieta a base de salmón crudo. Y la analogía es directa con el riesgo inherente del consumo habitual de sushi, ceviches o cortes de carne crudos en la dieta urbana moderna. Otro ejemplo que aterriza el problema a la cotidianidad es el contacto estrecho con las mascotas. El adorable perro de la casa, por su propia naturaleza, huele desechos orgánicos en la calle, se lame a sí mismo, interactúa con la flora microbiana de otros perros. Y luego transfiere esa misma carga parasitaria y bacteriana a lamer efusivamente la cara de sus dueños. Es una cadena de zoonosis, de transmisión directa, que la cultura actual suele romantizar, pero que biológicamente tiene un costo tremendo. Y para quienes buscan dominar la prevención de esta cadena de contagio, continúa el aprendizaje aquí en Salud y Belleza Natural Orgánica. Más allá de las vías de exposición, los indicadores clínicos de que existen huéspedes indeseados absorbiendo nutrientes son fascinantes por su presentación atípica. La sintomatología se extiende mucho más allá del tracto digestivo. Hablamos de bruxismo crónico, ese acto involuntario de rechinar los dientes durante el sueño provocado por neurotoxinas parasitarias que sobreestimulan el sistema nervioso central. También picazón anal o cutánea inexplicable durante las noches. Dolores articulares migratorios provocados por respuestas autoinmunes localizadas. Y la aparición de pequeños granitos casi invisibles pero ásperos al tacto en la zona posterior de los brazos, justo en los tríceps. Habrá que revisarse los brazos esta noche con mucho detenimiento, ¿eh? Sí, es un síntoma muy característico. Para erradicar a estos organismos invasores de manera segura, el enfoque botánico que sugieren es rotativo y metódico, ya que los parásitos tienen ciclos de eclosión sincronizados con la luna llena. Se emplean semillas de calabaza crudas, que contienen un aminoácido llamado cucurbitina, el cual paraliza el sistema nervioso de los gusanos para que se desprendan de la pared intestinal. y esto se combina con dosis terapéuticas de ajo crudo y plantas de sabor extremadamente amargo y astringente como el clavo de olor, el ajenjo y la cáscara de nuez negra. Que literalmente rompen la integridad estructural de los huevos y las larvas. Una vez despejado el intestino de estos ladrones de energía, la carga inflamatoria sobre la sangre disminuye radicalmente. Lo que permite el avance lógico hacia el paso 4, que es la filtración profunda a través de los riñones. Es verdaderamente asombroso detenerse a considerar la ingeniería de fluidos de estos dos órganos. Tienen el tamaño aproximado de un puño humano. Y sin embargo, filtran la asombrosa cantidad de 180 litros de sangre cada 24 horas. 180 litros, ajustando milimétricamente el delicado equilibrio del pH sanguíneo Los minerales como el sodio y el potasio. y excretando los metabolitos ácidos solubles en agua. Filtrar 180 litros diarios es un esfuerzo mecánico y celular que la mayoría ignoramos por completo hasta que falla. Las alertas tempranas de que esta red de microfiltros glomerulares está saturada de cristales de ácido úrico o toxinas incluyen orina espumosa persistente, Que es una señal de que la membrana está dañada y filtrando proteínas que no debería dejar pasar. un dolor sordo y constante en la zona lumbar baja, retención aguda de líquidos que hincha las piernas al final del día. Picos inexplicables de presión arterial alta, ya que los riñones regulan directamente el volumen sanguíneo. Las herramientas para destapar esta vía incluyen sandía, que es abundante en agua estructurada, y hierbas como la cola de caballo y el diente de león. El diente de león es una maravilla botánica. Actúa como un diurético potente para lavar los riñones. Pero a diferencia de los diuréticos farmacológicos que agotan el potasio y causan calambres, el diente de león aporta tanto potasio natural que repone lo que se excreta. Operando en paralelo a la limpieza renal, el protocolo ataca un problema endémico de la era hiperprocesada en el paso 5. El control del sobrecrecimiento de Cándida. La Candida albicans es una levadura oportunista que cohabita de forma natural y minoritaria en nuestra microbiota intestinal. El problema surge cuando dietas abrumadoramente altas en azúcares refinados, el uso sistemático de antibióticos que barren a la flora protectora y el estrés suprarrenal crónico le permiten proliferar sin control.
Al mutar de su inofensiva forma de levadura a una forma fúngica agresiva con hifas, perfora literalmente la barrera intestinal. Y lo científicamente alarmante que revela el documento es que el metabolismo de esta levadura agresiva genera 77 neurotoxinas documentadas. 77 sustancias químicas diseñadas para alterar la química cerebral humana. Entre ellas, el texto hace especial énfasis en el acetaldehído, que es el subproducto tóxico responsable de los peores síntomas de una resaca por alcohol. Esta neurotoxina cruza la barrera hematoencefálica con facilidad, interfiriendo con los neurotransmisores. Y esto explica la niebla mental paralizante, los olvidos frecuentes, la irritabilidad súbita y los cambios de humor severos en personas con candidiasis crónica. Peor aún, la cándida tiene la capacidad de manipular la conducta alimentaria del hospedero mediante el eje intestino-cerebro, provocando antojos incontrolables, casi viscerales por azúcares y carbohidratos simples. Literalmente secuestra la voluntad química de la persona para asegurar su propia fuente de alimento y supervivencia. Es un control mental microscópico. Para desmantelar este secuestro fúngico y recuperar la soberanía metabólica, se utilizan agentes fungicidas que rompen las defensas de la levadura. El aceite de coco de extracción en frío aporta ácido caprílico, un ácido graso de cadena media que perfora y disuelve la pared celular de la cándida. Se incorporan vegetales de sabor intensamente amargo para alcalinizar el terreno, y compuestos bioactivos altamente concentrados, como el aceite esencial de orégano silvestre o el extracto de palo de arco, que poseen propiedades antimicrobianas de amplio espectro, capaces de erradicar las colonias fúngicas más persistentes. Y para dominar la aplicación precisa de estos poderosos antimicrobianos botánicos, continúa el aprendizaje aquí, en Salud y Belleza Natural Orgánica. Acercándonos a la cima de esta pirámide de limpieza biológica, entramos al paso 6. Dedicado enteramente al hígado y la bilis. Un proceso profundo que requiere otras 3 semanas. El hígado es, sin exagerar, el laboratorio bioquímico y la central de inteligencia del organismo, ejecutando más de 500 funciones metabólicas esenciales simultáneamente. Su trabajo primordial en la desintoxicación involucra 2 fases enzimáticas complejas. Toma toxinas exógenas altamente dañinas que son solubles en grasa y las neutraliza parcialmente. Y luego las conjuga para convertirlas en compuestos solubles en agua, permitiendo que la bilis, los riñones o el intestino las excreten de forma segura. La complejidad bioquímica de ese laboratorio es deslumbrante. Cuando ese filtro central desarrolla hígado graso no alcohólico por el exceso de fructosa o se congestiona con lodo biliar, el cuerpo entero sufre. Las señales de que las vías de desintoxicación hepática están colapsando son muy específicas. Intolerancia marcada a digerir grasas saludables. Aparición de acné quístico doloroso en la edad adulta a lo largo de la mandíbula. Dolores de cabeza punzantes detrás de los ojos, náuseas matutinas y una pesadez o dolor punzante muy particular justo debajo de las costillas del lado derecho. Aquí es donde los remedios propuestos por el material alcanzan un nivel de precisión celular formidable. Se receta betabel crudo o remolacha, corazón de alcachofa y rábano negro porque contienen compuestos que ralean y estimulan el flujo de una bilis espesa y estancada. Pero la estrella indiscutible de la regeneración hepática mencionada es el cardo mariano. El poder clínico del cardo mariano reside en su complejo flavonoide activo, la silimarina. Lo que la silimarina hace a nivel microscópico es fascinante. Se adhiere directamente a los receptores de la membrana externa de las células hepáticas, los hepatocitos. Al hacerlo, crea un escudo físico impenetrable que bloquea la entrada de toxinas circulantes en la sangre. Pero no se detiene ahí. Simultáneamente, penetra en el núcleo celular y estimula la enzima polimerasa, acelerando masivamente la síntesis de proteínas para regenerar y reemplazar las células hepáticas que ya estaban dañadas o necrosadas. Es medicina celular regenerativa en su máxima expresión. Y solo cuando este laboratorio maestro está operando al 100% de su capacidad estructural, es seguro dar el último paso. El paso 7, la eliminación profunda de metales pesados. Este paso definitivo, que requiere de 6 meses a 1 año de constancia inquebrantable, viene con una advertencia severa en el texto. Intentar movilizar metales pesados o químicos industriales al inicio del proceso es un peligro inminente. Elementos como el mercurio, el plomo, el aluminio o el arsénico son lipofílicos.
Se escapan de la sangre y se alojan profundamente en el tejido adiposo, la glándula tiroides y, críticamente, en la grasa protectora del cerebro y el sistema nervioso. Si se utilizan quelantes prematuramente y el colon o el hígado están bloqueados, estos metales se remueven de sus escondites, circulan libremente causando estragos neurológicos y terminan depositándose en órganos aún más vitales. Uno de los problemas masivos expuestos por la fuente es la toxicidad por flúor. El comportamiento químico del flúor en el cuerpo humano es profundamente disruptivo porque pertenece al grupo de los halógenos. El material detalla cómo la exposición constante y de bajo nivel al flúor presente en el agua del grifo, la sal de mesa fluorada y yodada y las pastas dentales comerciales genera una competencia química ruinosa. Particularmente mencionan regulaciones en países como México, Colombia o Perú. Dado que el flúor es más reactivo y electronegativo que el yodo, desplaza al yodo de sus receptores legítimos en la glándula tiroides. Al bloquear la captación de yodo, la tiroides no puede sintetizar hormonas vitales como la T3 y T4. Induciendo estados de hipotiroidismo severo, fatiga metabólica y ralentización general del gasto calórico. Entender cómo un químico cotidiano sabotea el termostato del cuerpo cambia la perspectiva de la salud pública. Para extraer estos metales pesados y neurotoxinas de los tejidos más profundos y del cerebro, se requiere un proceso metódico de quelación biológica. Se utiliza la pared celular rota de la microalga clorela, tinturas concentradas de cilantro crudo y minerales volcánicos altamente porosos como las zeolitas. Estos agentes actúan como verdaderos imanes moleculares, de carga negativa. Viajan por el tracto digestivo, atraen iones de metales pesados de carga positiva, los atrapan irreversiblemente en su estructura cristalina y no los sueltan hasta que son excretados a través de las heces. A la par, el protocolo prescribe el uso intensivo de saunas, específicamente de espectro infrarrojo lejano, para calentar el cuerpo desde el núcleo y forzar la excreción masiva de metales pesados y plásticos a través del sudor de la piel, aliviando la carga de filtración de los riñones. Y en medio de toda esta reconstrucción metabólica, el texto introduce un mecanismo fisiológico espectacular, tan vital que su descubrimiento fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 2017. La autofagia. Etimológicamente proviene del griego auto, que significa a sí mismo, y fagia, que significa comer. Durante los estados de ayuno intermitente prolongado o en las fases más profundas de estos 7 pasos, al privar al cuerpo temporalmente de nutrientes externos y exceso calórico, el organismo activa un instinto de supervivencia celular maravilloso. Los lisosomas dentro de las células sanas comienzan a comerse y desmantelar activamente los desechos intracelulares. Digieren proteínas oxidadas, mitocondrias viejas e ineficientes, fragmentos de virus y bacterias y hasta microquistes patológicos. Luego, reciclan esa basura biológica, transformándola en energía pura y en bloques de construcción de aminoácidos para sintetizar tejido completamente nuevo y joven. Es literalmente un software de reciclaje, demolición y rejuvenecimiento celular integrado en nuestro ADN desde el principio de los tiempos. Esperando las condiciones metabólicas adecuadas para ejecutarse. Es ciencia de vanguardia respaldando el diseño natural. Y para entender a fondo la autofagia y otros procesos, continúe el aprendizaje aquí en Salud y Belleza Natural Orgánica. Para consolidar y dar sentido a todo este inmenso volumen de información clínica, el autor enmarca todo el proceso en la filosofía de lo que la medicina biológica y la homeopatía clásica definen como las leyes de sanación de Hering. Comprender esto evita el fracaso y la desesperación en los protocolos de limpieza. El organismo humano no sana al azar. Sana bajo una jerarquía biológica estricta diseñada para garantizar la supervivencia del individuo a toda costa. El cuerpo sana de adentro hacia afuera, empujando la patología, la toxicidad y la inflamación desde los órganos internos profundos hacia la superficie, hacia la piel. Sana de arriba hacia abajo, protegiendo primero el tejido cerebral y cardíaco antes de ocuparse de purgar toxinas a través de las extremidades inferiores. Sana desde los órganos más vitales hacia los menos vitales. Y finalmente, revierte los síntomas en orden cronológico inverso,
resolviendo la supresión más reciente antes de tener la energía para desenterrar y sanar traumas biológicos o infecciones antiguas. Esa jerarquía magistral explica el temido e incomprendido fenómeno de las crisis curativas, Que asustan a tanta gente. Es frustrantemente común que las personas abandonen un cambio radical de alimentación o un protocolo botánico porque a los 5 días de empezar experimentan dolores de cabeza punzantes, una fatiga letárgica, un brote severo de acné o mucosidad espesa. Asumen, de manera errónea, que la dieta sana o las hierbas les están haciendo daño y regresan a sus hábitos tóxicos. Pero bajo la lente biológica de este mapa, esos síntomas agudos no son una señal de falla del sistema. Son evidencia irrefutable de su éxito operativo. Es la energía vital acumulada expulsando años de residuos suprimidos. Si los pasos de preparación se respetaron escrupulosamente y las 4 vías principales están abiertas, esa tormenta curativa es transitoria, predecible y absolutamente manejable. Esa es la frontera crítica entre la supresión química de síntomas y la curación celular verdadera. Si alejamos el microscopio y observamos el panorama sociológico de la vida contemporánea, la relevancia clínica de este mapa de 7 pasos es innegable. La sociedad actual ha normalizado estadísticamente estados patológicos crónicos. Hemos llegado a asumir como cultura que despertar con fatiga, padecer alergias respiratorias estacionales crónicas, vivir con dolores articulares sordos, Sufrir de niebla mental a media tarde y necesitar depender de estimulantes sintéticos fuertes solo para funcionar y ser productivos son gajes de la vida adulta o del envejecimiento. cuando en la cruda realidad biológica son señales de auxilio parpadeantes de un sistema linfático estancado, un hígado graso saturado y un terreno celular al borde del colapso tóxico, buscando desesperadamente una vía de drenaje de emergencia. Entonces, asimilar el conocimiento profundo de este mapa biológico nos devuelve el control sobre nuestro destino metabólico. Deja muy claro que no se trata de someter al cuerpo a dietas de choque restrictivas, ni a castigos calóricos, sino de retirar inteligentemente las interferencias químicas. Y facilitar los complejos procesos de limpieza que la fisiología humana lleva millones de años perfeccionando en su código genético. Para cerrar y asentar todo este análisis del documento, proponemos una reflexión bastante incisiva e incómoda, fundamentada en esa primera ley de sanación que desglosamos. La regla inmutable de que el cuerpo sana de adentro hacia afuera. Si la anatomía fisiológica nos enseña que el organismo siempre, por un mandato de supervivencia, buscará sacar la inflamación y las toxinas corrosivas lejos de órganos internos vitales como el hígado, los riñones o el corazón, Empujándolas hacia el órgano excretor más grande y menos vital que poseemos, que es la piel. ¿qué estamos haciendo realmente a nivel de daño celular cuando silenciamos de manera abrupta e inmediata un eczema severo, una dermatitis aguda o un brote de acné crónico aplicando ungüentos supresores o corticoides químicos fuertes? Al cancelar superficialmente esa válvula de escape natural, forzamos irremediablemente a que toda esa peligrosa carga inflamatoria retroceda hacia el torrente sanguíneo, regresando directamente a inflamar y dañar los órganos internos vitales que el cuerpo, en su infinita sabiduría, intentaba proteger con tanto esfuerzo. Cambia por completo y para siempre la forma en que percibimos, tratamos y respetamos un simple sarpullido en la piel. Nos obliga a detenernos y cuestionar profundamente nuestra arraigada cultura médica de tapar el síntoma rápido con un parche en lugar de investigar y sanar la raíz estructural de la enfermedad. Ha sido una cantidad monumental de información bioquímica para procesar, pero de un valor absolutamente transformador. Sin duda, es un cambio de paradigma total. Nos encantaría leer en la caja de comentarios cuál de los 7 pasos les pareció el mecanismo biológico más sorprendente, revelador o inesperado. Definitivamente. Y por supuesto, para seguir descubriendo cómo optimizar nuestra biología celular a este nivel de profundidad, la invitación está abierta a suscribirse a Salud y Belleza Natural Orgánica para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el siguiente video de Salud y Belleza Natural Orgánica. Suscríbete y comparte este video a quien lo necesite.